Oigan, estoy viendo hoy en las efemérides 1876. Porfirio Díaz se levanta contra Sebastián Lerdo de Tejada en Palo Blanco o Palo Alto. El plan de Tuxtepec. Ese Meroles, cuando todavía Porfirio era bueno. Denuncia fraude. Acuérdense que Benito Juárez muere en 1872 y lo sustituye Lerdo de Tejada. Llegan las elecciones en el 76 y entonces gana Lerdo, ya ahora sí con fraudes muy documentados. Porfirio Díaz pide voto por voto, casilla por casilla, y como no le hacen caso y demás, se levanta en armas y la rebelión de Tuxtepec va a llevar de enero a noviembre de ese año. En noviembre finalmente logra derrotar Porfirio Díaz a las fuerzas federales del presidente Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada sale de México y ya es cuando propiamente Díaz llega a la presidencia por primera vez en noviembre de 1876. Pero exactamente el 10 de enero del 76 es cuando Porfirio Díaz lanza el plan de Tuxtepec en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Y podríamos decir que cuando llega a la presidencia en noviembre lo hace por la buena. Eh, Pues, Fíjate, pero como todo, legalizó porque llega a la presidencia en noviembre y luego pues obviamente hay unos tejes y manejes en el Congreso y hay elecciones y finalmente gana Porfirio Díaz y entra constitucionalmente en mayo del 77. Pero pues era un golpe de Estado, o sea, se levantó en armas contra el régimen. Sí. claro. Pero había un fraude, había motivo, había razón. Eso fue lo que él argumentó. Y es interesante la narración de cómo Porfirio Díaz llega al poder y se empiezan a anular las libertades fundamentales del país. La de prensa, empiezan a cerrar periódicos opositores, se empiezan a cancelar la oposición en las cámaras, encarcelar personas. Va apareciendo la dictadura, pero a pasos agigantados cuando llega él al poder. Pero ¿sabes qué? La sociedad realmente en muchos casos no metió ni las manos, fue aceptando todo a cambio de la paz. Es increíble, pero después de tantos años de guerras, intervenciones, más los asaltantes de camino, las bandas de delincuentes y demás, cuando llega Porfirio a imponer la paz, lo que se llamó la paz porfiriana, que era una paz sangrienta porque acababa con los delincuentes, la gente dijo, de aquí soy, y prefirieron la paz a defender los derechos políticos o la libertad de expresión. Una sociedad que prefirió la paz por encima de cualquier otra cosa. ¿Y no fue también el desarrollo aparte de la paz? Porque una vez que se estableció la paz en los primeros 4 años del gobierno de Porfirio Díaz, entonces ya empezó toda la parte material del progreso. Por ejemplo, en los primeros 4 años Porfirio Díaz también demostró al mundo que podía pagar deuda externa, aunque fuera poco a poco, digamos que restableció relaciones con países con los que había roto en Europa, digamos que sentó todas las bases para que una vez que él regresara al poder, ya pudiera empezar toda esta etapa de inversiones, desarrollo económico, crecimiento, trajo ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, y eso le permitió crecer, pero sí, evidentemente ahí se sientan las bases para el crecimiento del país durante la dictadura. Entonces su único error sería la falta equitativa de la distribución de esa riqueza. No, yo creo que su error, desde luego, le prestó más atención al crecimiento y no al desarrollo, que era esa distribución de la riqueza. Pero también empezó, obviamente, un gobierno que no cambia, que es 31 años el mismo y los mismos, pues obviamente empezaron a evidenciar vicios ocultos, la corrupción, el tráfico de influencias, pues porque no había una movilidad política para gente que quería aspirar a cargos públicos, siempre eran los mismos, y eso también creó un régimen que se fue pudriendo por dentro. Mira, también
en las efemérides la toma de Ojinaga, 1914. Claro, entre el 10 y el 11 de enero, el último reducto del ejército federal que defendía a Victoriano. ¿No dice quién lo toma? No, a ver, al mando del general Salvador Mercado. Los generales rebeldes Toribio Ortega, Ramírez y Pánfilo Natera no pudieron acabar con el lugar, por lo que el 11 de enero Francisco Villa llegó a Ojinaga con un gran ejército, desplazando hacia el ejército de la ciudad. Es que en las 3 divisiones que creó el ejército constitucionalista, fueron 2 muy exitosas, la del noroeste, que encabezaba Álvaro Obregón, la del norte, que encabezaba Porfirio Díaz, Pancho Villa, desde luego, y la del noreste, que encabezaba ese individuo siniestro, que fue la sombra de la revolución, que fue Pablo González. Pablo González, sí. Que jamás ganó una batalla. Le decían Pablo Carreras, decían que salía corriendo en el primer combate. Sí.